Las potencias son una manera abreviada de escribir una multiplicación formada por varios números iguales. Son útiles para simplificar multiplicaciones donde se repite el mismo número, es decir, que las potencias describen de manera resumida cuántas veces se multiplica un mismo número. Estas potencias están formadas por una base y por un exponente. La base, como lo observamos aquí, es el número que estamos multiplicando varias veces y el exponente, el numerito que tenemos acá, nos va a determinar cuántas veces se estará multiplicando nuestra base. En este caso, el exponente 4 nos está indicando que el número 5, que es nuestra base, se está multiplicando 4 veces. Y lo que estamos haciendo es describiendo de manera resumida que 5 se está multiplicando por sí mismo 4 veces. ¿Qué es la base? Como ya hemos visto, es el número que se está multiplicando. ¿Qué es el exponente? El número de veces que se está multiplicando la base. Pero, ¿cómo se forma una potencia? Se disponen de la siguiente manera. El número es la base o la que se describe de forma normal y el número de la potencia se escribe como un número pequeño arriba en la parte superior derecha, como lo observamos aquí. 5 elevado a la séptima. Ahora, veámoslo bajo el siguiente ejemplo. Aquí tenemos la multiplicación de 5, pero esta multiplicación está describiendo que 5 se multiplica por sí mismo varias veces. Entonces, al observar esto, yo puedo determinar que 5 va a ser mi base, pero ¿a cuánto se estaría elevando 5? Como lo acabamos de ver, la base es el número que se está multiplicando. El exponente es el número de veces que se está multiplicando y se está multiplicando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, tenemos 5 elevado a la séptima potencia. Por lo tanto, 5 sería nuestra base y 7 sería nuestro exponente. Denotemos el siguiente ejemplo, 3 por 3 por 3 por 3. Observamos que 3 es el número que se repite, por lo tanto 3 es nuestra base. ¿Cuántas veces se repite el número? 1, 2, 3 y 4 veces. Por lo tanto, tenemos 3 elevado a la cuarta potencia, lo que significa que el número 3 se está multiplicando 4 veces a sí mismo, ¿sale? En el mundo de las matemáticas, como ya lo hemos podido denotar a lo mejor en algunas otras materias, es importante conocer el uso de los exponentes, puesto que pues, nos delimitan realizar muchas de las veces ciertas operaciones. Por eso es que es importante que tengamos en cuenta siempre las leyes de los exponentes. Tenemos diferentes leyes y aquí mostramos a las leyes más importantes o más comunes que no podemos dejar pasar. Empezamos con la primera, potencia cero. La potencia cero nos describe que todo número elevado a la cero potencia es igual a 1. Y tenemos los siguientes ejemplos. 5 elevado a la potencia cero es igual a 1. 2 elevado a la potencia cero es igual a 1. 3 elevado a la potencia cero es igual a 1. Y 17 elevado a la potencia cero es igual a 1. Es decir, todo número, toda base que yo eleve a la potencia cero o cuyo exponente sea cero, su resultado se describirá como 1. Siguiente ley, potencia a la 1. Todo número que esté elevado a la potencia 1 es igual a sí mismo. Por ejemplo, 5 elevado a la potencia 1 va a ser sí mismo, es decir, 5. 2 elevado a la potencia 1 va a ser sí mismo, es decir, 2. 3 elevado a la potencia 1 va a ser sí mismo, es decir, 3. 150 elevado a la potencia 1 va a ser sí mismo, es decir, 150. Todo número, toda base que yo eleve a la potencia 1 va a ser igual a el mismo valor de la base. Ahora, producto de bases iguales. Podemos hacer la multiplicación de dos números que están bajo potencia siempre y cuando sus bases sean iguales. ¿Qué observamos en esto? Por ejemplo, 5 al cubo por 5 a la quinta. La base, que es el número principal, es la misma. Tenemos 5 y 5.
Por lo tanto, puedo aplicar la fórmula. La fórmula me dice que un número con base a elevado a la n potencia por un número con base a, es decir, con la misma base elevado a la potencia m, será igual a describir o pasar tal cual a la base a, y su exponente quedará como la suma de los dos exponentes de n y m, es decir, 5 al cubo por 5 a la quinta será igual a pasar la base tal cual, y lo que voy a hacer es sumar a los dos exponentes, 3 más 5, lo que me da como resultado 5 elevado a la octava. Es decir, 5 al cubo por 5 a la quinta es igual a 5 elevado a la octava potencia. Eso es en cuanto a estoy haciendo multiplicación de bases iguales. Es importante denotar que dentro de las leyes de los exponentes, cuando la base es distinta, no se puede hacer esta reducción de términos. Cuando la base es distinta, habrá que hacer primero la operación de elevar a la potencia y luego ya se puede hacer una conjunción de los números. Sin embargo, únicamente esta ley aplica o estas leyes de los exponentes aplican cuando las bases son la misma. ¿Sale? Ahora, tenemos un segundo ejemplo, 2a elevado a la cuarta por 2 elevado al cuadrado por 2 elevado a la cuarta va a ser igual a, si nos damos cuenta, tenemos la misma base, 2, 2, 2. Por lo tanto, pasamos la base tal cual y los exponentes se suman, sería 4 más 2 más 4. Hago la operación correspondiente y entonces multiplicar 2 a la cuarta por 2 al cuadrado por 2 a la cuarta es igual a 2 elevado a la décima potencia. Y de esta manera lo que yo hice únicamente fue reducir este término a este. Es decir, que esto hace referencia exactamente a esto. Segunda o siguiente ley, división de bases iguales. Recordemos que las leyes de los exponentes únicamente aplican cuando las bases son iguales. Si no son iguales, habrá que resolver primero elevar al cuadrado al exponente que sea cada una de nuestras bases y luego hacer la operación, ¿vale? Solamente puedo reducir términos en los exponentes cuando su base es igual. Entonces, la división de bases iguales me dice lo siguiente. Cuando tú estás dividiendo una base a elevada a la m potencia sobre una base igual a elevada a una n potencia, esto va a ser igual a pasar la base a tal cual y el exponente que le vas a poner va a ser la resta del exponente m menos n. Por ejemplo, tenemos a elevado a la décima potencia entre a elevado a la tercera potencia. Lo que me dice la fórmula es, vas a pasar a la base tal cual, pasamos a tal cual, y lo que vas a hacer con los exponentes va a ser restarlos. En este caso vamos a restar el exponente del número que está arriba, que sería 10, menos el exponente del segundo número, que sería 3. 10 menos 3. Hago la operación correspondiente y entonces nos quedaría como a la séptima potencia. Entonces, la división de a elevado a la décima potencia entre a elevado a la tercera potencia es igual a elevado a la séptima potencia. Y de esta manera se describe la división de bases iguales. Aquí tenemos otro ejemplo, 5 a la cuarta menos 5 al cuadrado, perdón, entre 5 al cuadrado es lo mismo, paso la base tal cual y los exponentes se restan. 5 y su exponente quedaría como 4 menos 2. 5 elevado al cuadrado, ¿sale? Siguiente ley, potencia de una potencia. Bien, podemos encontrarnos con el siguiente caso. Podemos tener un producto de potencias en el que tenga potencia con base a elevado a la m por potencia con base a elevado a la n y entre paréntesis esto esté elevado a una potencia aún más. Lo que yo voy a hacer cuando me encuentro con casos de este tipo es pasar a la base tal cual primero y multiplicar a mi exponente interno por mi exponente externo. Luego paso a mi base tal cual y ahora voy a multiplicar a mi exponente interno por mi exponente externo. ¿Cómo? De la siguiente manera.
Por ejemplo, tenemos a la quinta por a al cubo, esto en conjunto elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que hacemos según la ley de los exponentes? Lo que vamos a hacer es primero pasar la base tal cual y voy a multiplicar a mi exponente interno por mi exponente externo, es decir, 5 por 2. Paso a y voy a multiplicar 5 por 2, 5 por 2. Esto por, según la fórmula, por paso la base tal cual y ahora voy a multiplicar a mi segundo exponente por el exponente que está afuera, que sería 3 por 2. Esto es igual a, hago la operación correspondiente a 5 por 2, 10. Y esto por a, no pasó tal cual, 3 por 2, 6. Entonces, la reducción de a elevado a la quinta potencia por a elevado al cubo, esto en conjunto elevado al cuadrado, se queda como a elevado a la décima potencia por a elevado a la sexta potencia, ¿sale? Que si nosotros quisiéramos reducirlo aún más, pues podríamos aplicar simplemente la ley que encontramos acá de las bases iguales y hacer la operación correspondiente. Ahora bien, veamos un segundo ejemplo. Tenemos 2 elevado a la quinta por 2 elevado al cubo por 2 y esto a su vez elevado al cuadrado. ¿Sale? Bien, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula tal cual. ¿Qué me dice la fórmula? Vas a pasar cada una de tus bases y vas a multiplicarle a cada uno de sus exponentes el exponente que está de manera externa. Es decir, pasamos 2 a la quinta por el exponente externo que sería 2. Esto por 2 elevado al cubo por el valor que tenemos de manera externa que sería 2. Por 2. Aquí observamos que 2 no está elevado a una cierta potencia, por lo tanto lo pasamos tal cual y lo elevamos al elemento que tenemos de manera externa, ¿sale? Y entonces ya nada más nos queda hacer las operaciones correspondientes. 2 elevado a la 5 por 2 sería 10. 2 elevado a la 10 por 2 elevado al cubo por 2 sería 6 por 2 elevado al cuadrado. Y entonces la reducción de este término quedaría como 2 elevado a la décima potencia por 2 elevado a la sexta por 2 elevado al cuadrado. ¿Vale?